Bueno, vamos a ver ejemplos de la ley, de las leyes de los gases, de la ley general de los gases, pero de las tres leyes de los gases que vimos antes aplicados en ejercicios. Nos tenemos que acordar de la fórmula PBT es igual a PBT, todo de las primeras condiciones, todo de las segundas condiciones. Y vamos a ver ejemplos para ver cómo se aplica esto. Muy bien. Ahí estamos. Primer ejemplo. Yo acá al costadito me anoté las tres leyes para acordarme, o sea, Charles, presión constante directa, Gay-Lussac, volumen constante directa, Boyle-Mariotte, temperatura constante inversa. Mi situación es que hay un recipiente con una sustancia en estado gaseoso que está a una presión de 740 hectopascales, un volumen de 300 mililitros es lo que ocupa y está a 25 grados. Esas serían mis condiciones 1 para rellenar en la fórmula PBT igual a PBT de la Ley General de los Gases. Y dice, ¿cuál será la nueva presión si la temperatura se mantiene constante y el volumen es 100 mililitros? O sea, estas son las condiciones 2. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ver qué factor se mantuvo constante. Y es la temperatura. Entonces voy a tachar la temperatura de la fórmula. Si tacho la temperatura de la fórmula y sé que la temperatura se mantuvo constante, sé que estamos hablando de la ley de Boyle-Mariotte y el resultado que espero es que sea inversamente proporcional. ¿Sí? Inversa. Vamos a ver. Paso la fórmula en limpio, sin la temperatura porque la eliminé y me quedó esta es la fórmula de Boyle-Mariotte. Y reemplazo por los datos. Presión 1, 740 hectopascales, volumen 1, 300 mililitros, ¿sí? Lo que me dieron en las primeras condiciones. Presión 2 es lo que quiero averiguar. Y volumen 2 es el de las segundas condiciones. Rellené. Ahora lo que tengo que hacer es despejar presión 2, que es lo que quiero calcular. O sea que el 100 mililitros que está multiplicando va a pasar dividiendo. Cuando haga eso, mililitro y mililitro se van a cancelar. Hago la cuenta y me queda en hectopascales. Muy bien. Y ahora, antes de dar por finalizado el ejercicio, voy a ver si cumple con la ley, porque si no está mal hecho, ¿sí? Entonces, la temperatura era constante, los dos factores que nos quedaron fueron el volumen y la presión. El volumen en las primeras condiciones era 300 y después fue 100, o sea que el volumen bajó. La presión primero era 740 y después fue 2220, o sea que subió. Si un factor disminuye y el otro aumenta, quiere decir que es inversamente proporcional, quiere decir que lo hicimos bien, porque la ley de Boyle-Mariotte esperamos que sea inversa. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Me pongo acá las leyes, me pongo la fórmula de la ley general y analizo mi situación del ejercicio. Un recipiente con una sustancia en estado gaseoso con una presión de 2 atmósferas, un volumen de 200 centímetros cúbicos y una temperatura de 20 grados centígrados que la pase a Kelvin. Porque se usa en Kelvin, acuerden. Esas son las condiciones 1. Y pasa a una nueva presión, que es lo que toca averiguar, porque no me lo dieron, una nueva temperatura, que también la pase a Kelvin, y el volumen son 200 centímetros cúbicos. Quiere decir que el volumen se mantuvo igual que al principio. Por lo tanto, el volumen es lo que es constante. Por lo tanto, si el volumen es constante, es la ley de Gay-Lussac y espero que sea directa. ¿Sí? Espero que sea directa. Eso para ver si lo hacemos bien. Entonces dijimos que el volumen es constante, lo vamos a tachar. Pasamos en limpio lo que nos quedó. Esa es la fórmula de la ley de Gay-Lussac. Rellenamos con los datos. Acá va presión de la parte 1
y temperatura de la parte 1, la presión 2 que no la sé, la dejo en letras, y la temperatura 2 ahí abajo, que como está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando para poder despejar la presión y calcularla. Kelvin con Kelvin se van a tachar y me queda una presión de 1,89 o 1,9 atmósferas, ¿sí? Vamos a investigar las dos cosas que cambiaron acá. ¿Qué cambió? La presión y cambió la temperatura. La temperatura primero era 20, después fue 5, o sea que disminuyó. Y la presión primero era 2 y después fue 1,89, o sea que también bajó. Por lo tanto es directa, y es lo que habíamos dicho, y cumple perfectamente con la ley de Gay-Lussac. Y por último, tenemos esta situación, acá ponemos las leyes, la ley general de los gases, y tenemos esta presión, este volumen y esta temperatura que la pase a Kelvin. La presión se mantiene constante, o sea que ya sé que la presión se mantiene constante. Me fijo cuál es la ley de Charles, presión constante, espero que sea directa, ¿sí? Bueno, el nuevo volumen y lo que queremos saber es la nueva temperatura. De la fórmula de la ley general de los gases voy a tachar entonces la presión. Paso en limpio, sin la presión, me queda la fórmula de la ley de Charles. Relleno con los datos. Primer volumen, 3,5 litros. Primera temperatura, 313 Kelvin. Del otro lado va todo lo de la situación 2, ¿no? 7,5 litros de volumen y temperatura 2. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es despejar la temperatura 2. Pero ojo, cuando la incógnita está abajo, siempre la tienen que pasar para arriba y después despejar. Entonces, ¿qué hice? El producto cruzado, o sea, esto por esto es igual a esto por esto, ¿sí? El producto cruzado. Eso lo aprendieron en matemática. Y despejamos la temperatura 2, ahora nos molesta el 3,5 litros que pasa dividiendo, los litros y los litros se van a poder tachar y me queda 670 Kelvin o 397,7 centígrados. Vamos a analizar qué pasó. Los dos factores que cambiaron fueron el volumen y la temperatura. El volumen era 3,5 litros y pasó a 7,5, o sea que el volumen subió. Y la temperatura era 40 centígrados y después 397, o sea que también subió. Por lo tanto, es directa y hicimos las cosas bien. Bueno, espero que hayan entendido, esto hay que practicarlo en los problemas y me preguntan todas las dudas.